Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy tengo reservado un pequeño trabajito que he hecho para aclarar aún más de lo que ya he hecho el tema de los indios blancos de América, para de alguna manera neutralizar todas estas mentiras, todas estas calumnias que han hecho contra nuestra nación, ¿no? Contra nuestros ancestros. En este caso podrían ser nuestros hermanos, ¿no? Sabemos que los eslavos son hermanos de nosotros los germánicos o los españoles, franceses, sea cual sea tu nacionalidad, ¿no? Si vivís en Argentina o en Uruguay, o en España incluso, también sabemos que muchos de nosotros tenemos ascendencia nórdica, germana. Y bueno, tenemos una sangre muy parecida con el eslavo, ¿no? Y sabemos que, en estos videos yo aclaré bien que los escitas, los tártaros, los mogoles estuvieron también en América en la época precolombina. Pero bueno, sabemos que debido a la influencia de ciertas naciones, ¿no? Que fíjense cómo están en el inconsciente de nuestra nación, que en todas las películas pintamos como el villano a esa persona que tiene la nariz larga, ¿no? Que acá está tratando de influir, en este caso a una mujer eslava, ¿no? Fíjense que tradicionalmente está vestida como una mujer eslava. Está tratando de influirla probablemente para que acceda a alguna de las tentaciones, ¿no? Que son todas estas atracciones que genera esta nación enemiga para subvertirnos, para corrompernos, para de alguna manera empezar a hacer todo lo contrario de lo que hacían nuestros ancestros, ¿no? Evidentemente, este personaje está en muchas películas como Cenicienta, la bruja esta que le da la manzana, también todos tienen la nariz larga, y bueno, esto sucede por algo, ¿no? Es que efectivamente esta gente es la manifestación de la maldad en la tierra. Y claramente ha hecho un muy buen trabajo. Realmente hay que felicitarlos con cómo han destruido todo lo que es las fuentes de nuestra historia, ¿no? Cómo los libros estos están subvertidos. Y bueno, el día de hoy, gracias a un suscriptor que me ha pasado el link de este libro, he encontrado un libro antiguo, ¿no? Para empezar a leer historia de esos libros antiguos, ¿no? Que por suerte está en español, ¿no? Así que voy a compartir con ustedes algunos pasajes que me parecieron interesantes, en los cuales se describe la vida de los escitas, cómo eran, quiénes eran, ¿no? Habla de los hunos, de los tártaros, y siempre refiriéndose como habitantes de este continente que es América. Sabemos que la palabra tártaro viene de probablemente venga de terrible, con todo lo que vamos a ver ahora, porque los tártaros eran gente muy salvaje, ¿no? Y fíjense que incluso en el idioma griego, ¿no? Tenemos una connotación negativa de la palabra tártaro, porque el tártaro es el infierno, ¿no? Probablemente los griegos, los romanos, muchas de estas naciones hayan tenido temor de los salvajes tártaros de la estepa euroasiática. Porque sabemos que esta gente comía carne cruda, esta gente no tenía mucha compasión, esta gente no fue alcanzada por las religiones abrámicas, y por lo tanto, tuvieron que sucumbir, porque la cosa es así: o te transformás y te pasás de nuestro lado, o sucumbís, no queda opción. Y sabemos que la gente más fuerte, la gente más salvaje, es la que probablemente sea la más valerosa, ¿no? Todos los que estamos acá somos descendientes de gente cobarde, porque los valientes se han ido, ¿no? Frente a tales injusticias, frente a saber, ¿no? Que hay una nación que está todo el tiempo elucubrando maquinaciones para hacernos degenerar cada vez más, generación tras generación. Entonces es muy probable que la gente fuerte no sea pasiva, que la gente fuerte directamente vaya a buscar la muerte.
sabiendo que hay tantas injusticias, ¿no? Que hay tantos enemigos dando vuelta, tanta gente que está en contra nuestra y de nuestra nación. Y fíjense el parecido de la palabra tártaro con la palabra terrible y la palabra terror, ¿no? Probablemente terror venga también relacionado con tártaro, ya que ahora vamos a ver muchas de las descripciones que hace este señor, que, bueno, de hecho es una persona que es católica, así que hay que tomar con pinza todo lo que dice, ¿no? Pero lo interesante es que está todo el tiempo dando las fuentes, ¿no? De lo que dice, no, él no está hablando de lo que se le canta, él está dando las fuentes todo el tiempo, habla de distintos historiadores griegos, por ejemplo, historiadores romanos, y esto ya le da un gran peso a este libro. Muchas gracias al muchacho que ha compartido conmigo. El libro se llama Origen de los indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales, ¿no? Fíjense, orden de predicadores, este es un católico, un cristiano heavy, ¿no? El libro es de 1729, ¿no? Acuérdense bien de la fecha porque vamos a ver cosas, ¿no? Que van a ir en contra de la historia oficial. Uno de los primeros pasajes que subrayé que dice esto: no tiene menor fundamento que los unos y otros escitas, ¿no? Primero ya está nombrando a los escitas. Los escitas son una nación central dentro de la historia. No hay pocos historiadores que los mencionen, siempre están en el centro de todo, ¿no? En los textos y pergaminos antiguos, ¿no? No estamos hablando de la historia moderna. En la historia moderna no existen. Yo quisiera saber cuántas personas conocen quiénes son los escitas o los tártaros. ¿Quiénes saben de esto? En la historia oficial, nadie. No me vengan con tonterías. No tiene menor fundamento que los unos y otros escitas, aún en mayor número, poblasen. Fíjense las letras, ¿no? Yo acá tendría que estar hablando como un gallego, porque es poblafen. Poblafen, viste que es entre una S y una F, como los españoles pronuncian la S, ¿no? Y acá fíjense que la S la colocan como una F. Aún en mayor número poblasen por oriente las Indias, por ser el camino que pudieron llevar más natural y correspondiente a gentes vagas, ¿no? Claro, está la teoría, ¿no? De que América se pobló solamente por gente marrón desde lo que es la unión entre Rusia y Alaska, ¿no? Pero sabemos que efectivamente esto no es así. Porque cuando vemos los mapas antiguos vemos la cercanía absurda que tienen el continente euroasiático y Norteamérica. Y que incluso había un continente que ya los vimos, que es el continente de Hiperbórea, que está prácticamente se puede cruzar con un barco mediocre. Este mar, que es el mar Escita, ¿no? El mar Escita, el mar helado, el mar del norte, como lo llama acá el historiador. Entonces esto de que solo hubo una sola forma o una sola nación que cruzó hacia América es una tontería, ¿no? Hubo alemanes, hubo eslavos. Los eslavos tienen el mismo haplogrupo que los escandinavos, ya lo he probado a esto. Por lo cual es verosímil que los samojedes, lepones y fenos y otros descendientes de los hunos y citas, ¿no? Acá tenemos varias naciones que fenos, por ejemplo, los fenos se los mencionan en varios libros de historia, ¿no? Por ahí podemos pensar que son naciones distintas, pero realmente esto es más simple. No había tantas naciones, ¿no? Había pequeñas tribus dentro de las naciones, pero cuando vemos esas innumerables cantidades de tribus que hay, ¿no? Es porque efectivamente había muchas tribus, pero pertenecían a la misma nación, ¿no? Acá está hablando de que son descendientes de los hunos y los escitas, ¿no? Que son los dos pilares fundamentales dentro de la historia y dentro de los pueblos euroasiáticos. Poblasen las Indias por los caminos que van apuntados y que no fueron alemanes, sino que sean los que Heródoto pone en el nacimiento del Danubio o los que Hiparco puso en los extremos del Mar del Norte. Bueno, obviamente los alemanes
tienen en parte el haplogrupo de los eslavos, pero también tienen su haplogrupo que es cercano al de los españoles, al de los franceses y al de los ingleses, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, está Jacques de Mailloux, que, por ejemplo, ha analizado los idiomas germánicos y ha encontrado semejanzas, ¿no? Jacques de Mailloux siempre estuvo tras la posición de que la gente que hubo acá en América eran descendientes de los germanos, lo cual no es cierto, ¿no? No podemos reducir solamente a una sola nación la habitación de nuestro continente. No, esto tiene que sacarse de la cabeza, ¿no? Había tantos germanos como eslavos. En su mayoría eran eslavos, en mi opinión, ¿no? Por ejemplo, el idioma guaraní tiene mucha semejanza con los idiomas nórdicos. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, que, por ejemplo, en Perú muchas de las ciudades, como vamos a ver ahora, tienen nombres eslavos, ¿no? Por ejemplo, Perún es un dios de Rusia, un dios pagano de la antigua Rusia. Pero fíjense la riqueza, ¿no?, de este libro que habla de cosas que no habla la historia moderna, ¿no? Los apaches, antiguos moradores del Nuevo México, cuyas costumbres que tenían Torquemada se distinguen con nada de las de Scythia, ¿no? Él habla de que muchos de los moradores de México eran descendientes de turcos. Y que sabemos que los turcos están emparentados con los escitas. No, los escitas eran los turcos, efectivamente, los antiguos turcos. Y el prototurco puede ser que sea un lenguaje que esté muy emparentado con el protoario, que es el lenguaje de los escitas, ¿no?, que son los más antiguos, ¿no? Y fueron los que más perduraron en la historia, ¿no? Porque eran, ya vamos a ver cuáles son las características, ¿no?, para que una nación prospere y para que sobreviva, que son totalmente contrarios a los que defiende el cristianismo, ¿no? Fíjense la vestimenta. Acá tenemos gente marrón, que estos probablemente sean de la zona del norte, ¿no? La vestimenta esta no se ve en ningún lado más. Este tipo de vestimenta, este tipo de pintura, los gorros, probablemente sean una nación que ya está extinta. No, para que vean que yo no solamente hablo de gente blanca, ¿no?, viviendo. También me interesa saber qué eran lo que compartían con las demás culturas, que probablemente hayan sido amigas antes de llegar los cristianos y los católicos, gobernados, ya sabemos, por la etnia, dirigiéndolo para que generen esto que no puedo decir, que, bueno, terminaron con toda la gente de nuestra nación acá en América, ¿no? Pero sabemos que también había mucha gente de color blanco, ¿no? Ya he mostrado fotos, he mostrado ilustraciones, ¿no? Incluso ya creo que no cabe duda de que había dos naciones. Incluso el cuento este de que los españoles se confundieron y que pensaron que eran los hindúes, no, la verdad era que los indios eran llamados así en Eurasia, ¿no?, que eran una tribu, una nación que era blanca, y también había de esos indios que habían llegado por el mar Pacífico a América, ¿no?, en parte, ¿no? Algunos llegaron por tierra, otros llegaron en barco. Pero no existen tierras que sean de alguna etnia en especial y que porque están acá desde hace más tiempo, eso es una tontería, ¿no? El mundo es del que conquiste y el que tenga la fuerza para apoderarse de la tierra. Creo que eso ya está claro. Lo contrario es pecar contra la verdad. Más moderna y numerosa entrada es creíble hiciesen los hunos, ayares, tártaros, mogoles, partos y godos, ¿no? Sabemos que los godos, por ejemplo, fueron aquellos que descienden de los visigodos, ¿no? Los visigodos son los que ocuparon lo que es la península hispánica hoy. Yo probablemente descienda de estos visigodos, ¿no?, que son efectivamente escitas porque ocupaban la zona de Ucrania, probablemente la zona de Polonia y Suecia, ¿no? Saben que el español está, la gente que es rubia y de ojos claros en España está muy emparentado con los suecos y con esta gente que son los godos. Yo especialmente siento una atracción por el idioma sueco y por el idioma gótico, que ya vamos a empezar a analizar, ¿no? Y godos que son escitas, ¿no?
fíjense cómo reduce todos estos grupos a los escitas, ¿no? Y no escandinavos, como queda probado, ¿no? Él tiene esta dicotomía, ¿no? De que son distintos los pueblos, ¿no? Pero hay una gran semejanza entre los eslavos, los germanos y los nórdicos. Hay que sacarse de la cabeza esta división, ¿no? Que solamente nos perjudica, ¿no? Y otras naciones mezcladas con los hunos, los cuales parece habitaban en las coitas de Asia. No, fíjense, acá tenemos nuevamente. Hay que ver siempre la simbología de lo que usaban esta gente. Acá tenemos una India que es probablemente esté mezclada. Es una mezcla entre gente marrón y blanca, ¿no? Fíjense esto. Parece que el nombre de Tuchán, pueblo vecino a Quivira, ustedes recuerdan Quivira, que estaba en la zona de San Francisco, y acá dice que claro, en la zona de Quivira se encuentran los hurones, ¿no? Que también son escitas, y que hace mención Vicente Beloyacente, y nadie dudará que son los hurones, indios de las 5 naciones de Canadá, ¿no? ¿Se acuerdan que yo mostré fotos de los hurones, que había fotos en blanco y negro? Y que incluso habían mapas en San Francisco que mencionaban de la zona de Quivira. Bueno, esta gente era escita, esta gente era descendiente de eslavos. Los turcos los turcos unidos a los tártaros y otras naciones, dice Ornio, que fueron progenitores de los Yurokis, Iroquois y Iroquefes, ¿no? Entonces acá subrayé eso, los turcos unidos a los tártaros y otras naciones. Fíjense el parecido de la palabra turco con tar. Tur, tar, terrible, duro, tur, ¿no? Sabemos que duro significa fuerte, y terrible también significa lo mismo, ¿no? Terrible es aquel que tiene ira, aquel que es guerrero, ¿no? Aquel que te tiene que dar miedo estar. No podés bromear con esta gente, ¿no? Sabemos que son muy salvajes. No sabemos qué le puede salir de adentro. Y bueno, esto es una de las características propias de las naciones que más perduran en el tiempo. Sabemos que los escitas llegaron a dominar la estepa euroasiática por miles de años, ¿no? Tuvieron que sacarlos del mapa, ya sabemos quién, a través de una catástrofe colosal. No tuvieron otra opción, no había otra forma, no había forma de hacerle guerra a esta gente. Catástrofe, ¿no? Y que yo voy a repetir, esto es lo que más tenemos que tener miedo hoy, ¿no? Las armas que de alguna manera pueden modificar, quiero hablar con códigos, ¿no? El CLI, porque no hay con qué darle a eso, y nosotros sabemos que tienen forma de controlarlo. Entonces es esencial que ustedes compartan, de que hagamos propaganda juntos, de que trabajemos como si fuera el último día de vida. Tenemos que trabajar muy duro para seguir despertando a la gente. Tenemos que despertar a la gente. No quiero que vengan en los comentarios a decirme que no hay forma, y que vengan estos derrotistas a decirme que está todo perdido. No, hay que seguir, carajo. Tenemos que seguir. No puede ser que estén ya ni siquiera hemos entrado en lo peor. León Clavio llamó a los turcos surukios en su lengua, ¿no? Que no se distingue casi de surukis, ¿no? O suruokis, ¿no? Suruchuzos del Río de la Plata. O sea, ¿qué está diciendo acá? Que había turcos en el Río de la Plata, ¿no? Probablemente haya habido escitas, ¿no? ¿Y cómo sabemos que toda la gente de nuestra nación, la gente de nuestro color de piel, se vio extinguida, ¿no? Puede ser que haya descendientes todavía de estas personas viviendo en Argentina. O sea, ¿quién te dice que no? Y de Turcomán no hay mucha diferencia a Tucumán, ¿no? Perdida la R como en tátaros. Tenemos la provincia que se llama Tucumán en Argentina. ¿De dónde viene ese nombre? Esto no es sólido, obviamente.
pone Ornio la voz Teu, con que afirma que Niceforo dice llaman a Dios los turcos. Los turcos le dicen Teu, ¿no? Así como Zeus, que es en griego, o Deus en portugués, ¿no? De que ha dicho arriba que usaban los indios de México, los indios entre comillas, ¿no? Ojo, no se confundan, ¿no? Llamando Teut o Teult a Dios, ¿no? Tehuacán. ¿No? ¿Se acuerdan de Tehuacán, que es el nombre de los aztecas? Del dios de los aztecas. Y fíjense que también tenemos la palabra teutones. ¿No? Esto no es una tontería, no están todas las cosas separadas. Si bien a veces nosotros podemos cometer errores como lingüistas, ¿no? Es una tarea que es muy complicada. Yo no creo que haya habido lingüistas que no hayan tenido errores. Siempre. Incluso he encontrado errores en Bob, que fue uno de los mejores lingüistas del siglo XIX. Imperios de México y el Perú, y aún le ven muchos habitar cuevas en los montes, como los moxomios, según Tácito. Tácito está hablando de esto. Tácito era no sé si fue un emperador romano o general romano, que yo leí su libro, al menos sobre la parte de los germanos, y era una persona que era exploradora, que relataba las costumbres de los pueblos, ¿no? Y era muy conciso cuando hablaba de las cosas. Y acá él está, si bien es una persona que es cristiana, acá al lado tiene todas las fuentes, ¿no? Todas las fuentes te está nombrando, que no se ve bien, ¿no? Dice Tácito que quieren más vivir en las cuevas que labrar las casas o morar en las labradas, ¿no? Como los trogloditas, la vida en la selva. Ellos preferían vivir en la naturaleza porque de este modo les parece que eran más libres para la caza. Se dedicaban a la caza, no tenían un lugar fijo, dormían en cuevas. Yo quiero que vean este video de esta señora. Bueno, ahí la señora probablemente no se haya escuchado lo que decía, pero habla en aymara. Y esta señora dice que estas personas eran poderosas, ¿no? Las personas que eran los llamados gentiles, ¿no? Que gentiles le empezaron a llamar cuando llegaron acá los católicos y los cristianos, ¿no? Que eran las personas que no se pasaban al lado de las religiones del abramismo. Y todas estas personas que se rebelaban, ¿no? Eran poderosas además. Acuérdense de la palabra mago, magnífico, ¿no? Tenían poderes y tenían conocimientos científicos, como ya vimos en el estudio del paleo sánscrito, ¿no? Que tenían conocimientos sobre la energía, sobre los infrasonidos, sobre las frecuencias. Y claramente esta señora sabe lo que sucedía. O sea, porque estas historias se van pasando con el tiempo. Fueron quemados por Dios, porque ahora ya esta mujer se ha convertido. Sí, no fue Dios el que los quemó. La quemazón fue, ya sabemos quién la incitó, ¿no? Porque ya sabemos quién está en la cúspide de la iglesia. Y han utilizado estos pobres tontos, ¿no? Que por eso tenemos que evitar que la historia se repita y tratar de prevenir lo más posible, porque probablemente a los pobres tontos, que son la abundancia hoy en el planeta, los van a manipular de nuevo para ponerlos en nuestra contra. Que eso es lo más peligroso de todos, ¿no? No es porque sean íncitamente malvados, ¿no? No, mucha de la gente que vive en la naturaleza es sana. Yo he viajado mucho por muchos lados. La gente de las ciudades hay que alejarse. No hay que confiar. Pero mucha gente de esta probablemente tenga, ¿no?, la desconfianza propia de ser de una nación distinta. Pero el problema es que el dinero y el poder y la influencia lo detentan
la gente que está arriba. Y muy fácilmente pueden poner en contra a estos pobres tontos para que se pongan en nuestra contra y para que terminemos todos prendidos fuego. Ustedes se dan cuenta. Tenemos momias, ¿no? Esto porque fue lo que pasó en Perú, ¿no? Esta carnicería sucedió en Perú, ¿no? De toda esta gente que hoy no está más, ¿no? Algunos se han mezclado, algunos se conservan en la zona de Perú, pero mucha de esta gente no está más. Ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Por qué no desaparecieron las otras personas? ¿Por qué? Porque la gente que está en el poder hoy sabe que nosotros somos superiores y sabe que puede poner en contra a los tontos para ganarnos. Eso es lo que sucede. Por eso es que la gente marrón sigue viviendo en estos lugares. 2000 años, ¿no? Una momia de Nazca. 2000 años, probablemente sea menos, amigos. Porque ya hablamos de que había exploradores en el año 1500 que ya tenían ilustraciones, hacían ilustraciones de lo que veían en América, y había gente blanca en la época precolombina, entre comillas, 1500. Esto no tiene 2000 años. Yo me cago en los métodos de medición del carbono 14 y de qué sé yo. Me cago en las medidas. Esto fue menos tiempo. Fíjense la simbología, ¿no? De estas personas. ¿Qué tienen acá? Una cruz. ¿Por qué tienen la cruz? Porque utilizan las mismas tradiciones que usaban los escitas que vivían en esa zona. Porque usan la misma vestimenta. Esto parece una vestimenta asiática. No, y estamos hablando de probablemente, o sea, Perú, esto. Otra momia más, 2000 años, en Paracas, Perú. Hay una zona, en Perú está lleno de ruinas. Una cantidad de ruinas ahí. Y según me han contado, todos los huesos de estas momias están profanadas. Los huesos tirados por cualquier lado, ¿no? Una total falta de respeto hacia nosotros. Porque bueno, sabemos que esta gente no tiene mucho respeto por la naturaleza, por ejemplo. Ustedes pueden pasar por la ruta acá en Bolivia o Perú y van a ver mugre por todos lados. No respetan. No tratan mal a los perros. La verdad que yo no quiero seguir viviendo con esta gente. Es una tontería que vivamos con gente que no comparte nuestros valores, no comparte lo que es sacro para nosotros. Y me van a decir que estas personas construyeron todo esto. Díganme la verdad. ¿Quieren venir a ver las obras de arquitectura que hay acá en Bolivia, en Perú? Se van a cagar de risa cuando vean que estos llegaron a hacer esto en 4000 metros de altura. Imposible. Imposible. El Cusco, que significa ombligo de la tierra, se llamó así de sus fundadores, que dice Ornio era una generación de turcos, ¿no? Era una generación de turcos, lo que llamaron. Ax en turco significa blanco. Bueno, acá me ha faltado algo. Bueno, está, esto de acá. ¿Por qué se llama Cusco? Porque la tribu esta de turcos se llamaba Gusti. Y tenemos también Aztlán, que en mexicano significa región de las garzas. Ya lo vimos esto. ¿Por qué Atlantis se llamaba así? En el video de que empecé a hablar sobre la Atlántida, ¿no? Y su relación con la runa Odal. Supuestamente, según este autor, dice que es una palabra turca, Aztlán. Probablemente venga de ahí, porque el año de 1300 llamaban Aztlánbek a Karasina en Natolia. Natolia debe ser la zona de Anatolia, ¿no? De Turquía.
Y Aztlán tiene que ver con la nobleza, con la pureza. De acá viene la runa Odal. ¿Mm? Entonces es una palabra que es turca. Fíjense que Ax en turco significa blanco. ¿Mm? Y Akhan en turco significa rey blanco. Yo todo esto lo estamos sacando de una persona que ha estudiado. Lamentablemente no se pudo sacar el hechizo del cristianismo de encima, pero una persona que sabía idiomas, una persona que muestra las fuentes de todo lo que dice. Sabemos que por más genio que seas, el cristianismo es un hechizo. Es un hechizo. Hacen un ritual y todo. Vos pensarás, no, no es un ritual, es un ritual. La misa es un ritual. Te guste o no. Está hablando, según Ornio, probablemente esto sea alguna persona de la antigua Roma, ¿no? Aclara el Palacio Blanco, Aclú, Agua Blanca, como dice Herbelot. En Paria había los nombres de Eftalderax, Almorax y Merejax, y en Florida Nagautax. Nos está hablando de acá, al final, Ax, ¿no? O sea que todo el tiempo está ese sufijo Ax. No, disculpen la calidad, pero es un libro antiguo. Y hace referencia a lo blanco, ¿no? Sacos se llamaban en tierra firme los nobles. Dice acá. Y en Virginia le llamaban saganos o záganos los caciques. Entonces, las mayores autoridades espirituales que había en México o en la zona de Estados Unidos de hoy de Virginia, se le llamaba a los nobles sacos. ¿Y de dónde viene esto, no? De la palabra sacas o sakai. Los sakai eran una tribu de los escitas, que eran los que probablemente hayan sido los fundadores de toda la cosmología del Rig Veda. Fíjense, acá tenemos un indio, ¿no? Que se llama Tecocaltzin, ¿no? Que se lo describe como un indio más blanco que los españoles, según Betancourt. ¿No? Entonces, ¿por qué está hablando de indios blancos? Ya de nuevo. Está claro esto, ¿no? Entre los tártaros llamaron Temuchis al Kam Chinguis, ¿no? Fíjate, acá está Chinguis. ¿A qué les hace recordar? Chinguis Kam, Kam Chinguis, Genghis Khan. No se dan cuenta que estamos hablando de la misma gente. Un aplauso para la etnia que ha logrado, realmente es asombroso cómo han logrado hundir toda la historia. En parte, claro, porque probablemente los papiros, las ilustraciones, todo lo que son las fuentes históricas sobre estas naciones han quedado dilapidados por el gran cataclismo, ¿no? Que es el nombre de Taxisis, rey de los escitas, que trae Heródoto o Heródotes, uno de los mayores historiadores de la antigüedad. Esto lo dice Heródotes. No lo está diciendo fulanito, Heródotes lo dice. Igual ya no hay nadie que me discuta en los comentarios. Porque es tan evidente lo que estoy diciendo. Que estamos todos de acuerdo, me parece. Estamos todos de acuerdo con lo que estoy diciendo. Los escitas de caballo siempre y los amojedes de los renguiferos. Es cierto que los demás concuerdan con los indios, las naciones referidas, que parece que más que de hombres tenían vida de bestias, ¿no? Como anotó Ovidio de todos los antiguos, ignorando o no creyendo la policía, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar a ver las características de los escitas, de los tártaros. Cómo vivían, qué comían, qué hacían, ¿no? Ignorando o no creyendo la policía, como si esto fuera algo negativo. La policía no tiene que existir. No tiene que existir. Jamás se le puede confiar la vida de una nación a mercenarios, sobre todo siendo de otras naciones. Jamás. Porque por plata, cuando se pudra todo en Argentina,
la gente de otras naciones van a venir a atacarnos a nosotros. A la gente de nuestro color de piel. Lo van a hacer. Por plata. Cuando se estén muriendo todos de hambre. Porque ahora todavía no somos una minoría. Pero cuando seamos la minoría, van a ver cómo esta gente. Y va a ver cómo la historia se repite de nuevo. Porque si lo hicieron antes, lo van a hacer de nuevo. Para aquellos que siguen confiando, para que siguen hablando de que no es posible tener un etno Estado. Para aquellos que digan que tenemos que aliarnos a los demás y perder el tiempo para explicarle con caramelos a gente que no va a entender. Que no va a entender. Lo que sí podemos explicarles es que tenemos un enemigo en común, ¿no? Que ya sabemos quiénes son, ¿no? Eso sí podemos hacerle. Para que ellos empiecen a organizar y empiecen a hacer propaganda y a hablar entre ellos y despertar a su gente. Pero nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra gente y por irnos y desconfiar totalmente de todos los demás, que no sean como nosotros. Eso es lo que yo propongo siempre, ¿no? Y empezar a vivir como bestias. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo más cercano a la naturaleza posible. Eso es lo único que va a llevarnos a sobrevivir. Porque los escitas lo hicieron así. Y tuvieron que usar una catástrofe para lograr lo contrario. Porque sabemos que acá en América del Sur también afectó. Vimos cómo se modificó el continente. Parece que hubiera sido todo orquestado. Porque donde había gente de nuestra nación, las tierras se modificaron. Se modificaron en el oeste de Norteamérica. No tengo un mapa acá, pero ya hay varios mapas que he mostrado. Como Norteamérica era mucho más ancha y luego se achicó luego de la catástrofe. Como la parte oeste de Perú y de Chile tenían una gran masa de tierra añadida, que probablemente eso haya sido lo de las Islas de Pascua. ¿No? Las Islas de Pascua estaban unidas probablemente a lo que eran América. Con la única cualidad de que se movieron las placas tectónicas, ¿no? Se modificó gran parte de la tierra, mucha parte de la tierra quedó hundida. Entonces, parece que esto todo fuera orquestado. Porque probablemente hayan hecho volar las pirámides que mantenían seguros energéticamente los sectores donde vivían los escitas. Gente que había permanecido incólume, que debían moverse hacia otras naciones porque se reproducían mucho. Vamos a ver que eran polígamos, ¿no? Personas que eran polígamos, dice. Y otros rústicos, especialmente la fiereza que por Bárbara admiró a Tácito en los fenos, ¿no? Los fenos, recuerden que eran descendientes de los escitas. Estaba tan firme en los indios que parece que no conocían los riesgos. Las mismas características que los fenos que describe Tácito, lo mismo describen de los indios todos estos europeos católicos que llegaban a América. La pobreza obscena que notó el mismo Tácito en los fenos se hizo llamar ignominiosos a los turcos a Ético. Basta de gastar plata en tonterías y de andar vestido bien y de qué sé yo. Que la tierra, que me mancha la tierra y todas esas cosas afeminadas. Eso no es lo que quiere Dios para nosotros y eso no nos va a llevar a sobrevivir. Lo que nos va a llevar a sobrevivir es el salvajismo. Volver a las raíces. ¿Por qué tuvieron que hacer una catástrofe? ¿Por qué no podían hacer una guerra? No iban a hacerlo nunca, no, eran gente que no era influenciable. La pobreza. Es muy graciosa. Estos españoles, ¿no? Son muy graciosos. Una vergüenza, la verdad, porque yo soy descendiente de españoles. Ya sabemos lo que hay en el inconsciente de nuestra gente de Argentina. Muchos somos descendientes de españoles. Le estaban regalando oro, ¿no? Qué pobres que eran los escitas. Le daban oro como señal de amistad a los españoles. ¿No? Porque eran hermanos, después de todos. Eran hermanos. Y los únicos degenerados que seguían las directivas de una nación ajena, ¿no? Y que fueron los encargados de promover
la finalización de esta gente en el mundo, en América, estos fueron los responsables. Y que le habrá sucedido lo mismo a mucha gente marrón, sí, también, en el norte de América. Pero también hubo gente blanca. Para que no hablen y se victimicen y vengan a pedir reparaciones, ¿no? Como si nosotros no hubiéramos sufrido nada durante la historia debido a esta gente que está en el poder. Obviamente, puramente salvajes. Desnudos. Así tenemos que vivir nosotros. Así tenemos que vivir nosotros si queremos sobrevivir. Si queremos pensar claro. Si queremos entrar en contacto con el salvajismo. ¿Quién dice que no podemos armar flechas y tener la cabeza más clara como para ganarle a un par de mercenarios degenerados que vengan de la ciudad? ¿Quién dice que no? Por más que tengan armas y que no. ¿Quién sabe? Y mientras más degenere la gente que está en la ciudad, mejor para nosotros. Mejor. Que los hagan cagar. Y que nosotros seamos el futuro. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? De nuevo, según Tácito, dice que andan desnudos. Que en realidad está hablando de otros pueblos, pero que eran pueblos escitas también, ¿no? Eso es lo que la analogía que hace acá este señor. Que no vimos ni el nombre. Pero bueno, como es cristiano, ya fue. Los fenos comían hierbas, ¿no? Según Tácito, ¿no? Fenos eran los mismos que los escitas, ¿no? Comían hierbas. Probablemente no hayan comido hierbas. Comían hierbas para complementar, seguramente. Porque si no te morís. No estamos hechos para comer hierba. Los unos comían raíces. Sí, eso puede ser. Comes papa, tubérculos. Es una dieta que no la recomiendo mucho. No. Y carnes medio crudas. No, ¿por qué se llama carne tártara? O stick tartar. Ese plato. ¿Por qué? Porque los tártaros comían carne cruda, efectivamente. Acá dice semi-cruda, medio cruda. Pero acá vamos a ver incluso que esta gente se comía a los enemigos. Eran caníbales, se los comían vivo y tomaban la sangre. Lo cual, a ver, en cuestiones de supervivencia, si estás en la naturaleza, no te va a importar si es una persona o no es una persona. No te va a importar. Y si es del enemigo, ¿cuál hay? Y luego hacían sacrificios con los enemigos. ¿Cuál hay? Realmente, ¿cuál hay? ¿Por qué un animal es superior a un humano? ¿Qué diferencia va a haber? En cuestiones de supervivencia, yo no me como ni en pedo a un humano. Ni en pedo. Pero si no queda otra, va a haber que hacerlo. Va a haber que hacerlo. Y no va a ser como, ay, lo voy a elegir, lo voy a pensar bien. No, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Vean las historias de la Segunda Guerra Mundial. Vean las historias de los soviéticos. O de lo que pasó en Ucrania, ¿no? Que no tenían para comer y tenían que comerse tenían que cocinarse a un hijo para darle de comer a los otros hijos. No es joda esto, amigos. La supervivencia no es joda. Pero bueno, vemos que en todo el libro hay un comportamiento bastante insidioso, ¿no? Porque esta persona sabemos que es cristiana. Probablemente haya exagerado alguna de las cosas, ¿no? Pero esto es según Tácito, ¿no? Que comían carne semicruda, ¿no? A veces comían caballo, y los guetas que no lo comían con legumbres, ¿no? No comían la carne, pero comían legumbre, que es comida de pobres, se comentaba. Esto en Tácito todo. ¿No? Que formaban las tiendas de los tártaros. Su propia naturaleza era vagar. Vagar era que eran errantes, ¿no? Que eran nómades. Especialmente de los chimecas, floridos y otros, ¿no? Las mujeres dejan colgados las criaturas se ve que en un árbol, en la rama de los árboles, enseñándoles a padecer el hambre, ¿no? Porque cuando vos sos nómade, cuando tenés esta vida llamada paleo, ¿no? Tenés que aguantar el hambre. No siempre vas a cazar. Si sos cazador-recolector, no siempre vas a cazar. Vas a tener que aguantar el hambre. Y esto es algo que tenemos que entrenarnos. Porque cuando no tengamos para comer y nosotros estemos acostumbrados a tener comida todos los días, ¿qué vamos a hacer?
no va a funcionar nuestra cabeza, no vamos a tener energía, y vamos a estar en un momento complicado seguramente, y vamos a tener que adaptarnos a quemar grasa, vamos a tener que cambiar nuestro metabolismo de carbohidrato a grasa. Por eso yo promuevo también la dieta cetogénica, que es comer proteína y grasas, ¿no? Y esto es lo que hacían, que dicen que los espartanos eran los más duros, ¿no? Los más duros eran los turcos, ¿no? Los tártaros. Estos eran la gente más dura. Y eran los mayores guerreros, ¿no? Que vivían a la intemperie, vivían en cuevas, hacían pasarle hambre a sus crianzas, ¿no? Y comían carne cruda, carne semicruda. No digo que está mal cocinar, de vez en cuando cocinar está bien. Fíjense, acá está el famoso viracocha, fíjense los rasgos que tiene. A mí no me parece que sea muy marrón, ¿no? Inga, sabemos que la runa Ing, de esto proviene la palabra linaje, ¿no? Y Ing es esa runa que parece como la espiral del ADN, ¿no? Entonces todo esto es muy interesante. Tenemos varios monumentos, varias estatuas que tienen barba, ¿no? Curiosamente tienen barba, ¿no? No hubo gente marrón acá, no hubo gente blanca acá, no, pero se les ocurría ponerle barba a las estatuas. Los tártaros tenían muchas mujeres. Bueno, eran polígamos. ¿Por qué se reproducían tanto? El alfa tenía muchas mujeres, las mujeres querían estar con el alfa. Así funciona. Así funciona. A las mujeres les gusta el muchacho que está con muchas... ¿Qué es lo que les despierta sexualmente? Pueden casarse con un tipo y ser felices con un tipo que no sea tan alfa o que no sea alfa. Pero cuando aparece un alfa y se nota que el muchacho está con muchas mujeres. Y eso es lo que le despierta atracción, porque se llama la preselección. Si ya hubo otras mujeres que preseleccionaron a este hombre y estuvieron con este hombre, es porque tiene una buena calidad genética. Es porque es alfa. Y así funciona bien. Y por eso vino el cristianismo y puso totalmente lo contrario. Primero dijo que el sexo era malo. Segundo dijo que había que practicar la monogamia, ¿no? Pero dice acá que los partos, los persas, todas estas personas practicaban la poligamia. Acá dice también que estaban entre hermanos y hermanas. Bueno, yo eso me parece que no sea saludable. No me parece que sea saludable para la genética. Pero me parece que es saludable que el que más pasa las pruebas de las mujeres y el que más atracción genera a las mujeres es el que tiene que estar con más mujeres y tener más hijos. Me parece que es lo correcto. Si en algún momento llegamos a tener una comunidad, esto sería lo esencial. Ver cuál es el más alfa y respetar si es el más alfa, ¿no? Que, ojo, que no lo mide la fuerza esto, lo mide la capacidad de liderazgo, la capacidad de carisma, la capacidad de simpatía, la capacidad de socializar y ganarse a la gente. Esto es lo que ven las mujeres cuando vos estás interactuando con ellas. Todo el tiempo están preguntándote cosas para ver si sos eso. Preguntando y te analizan todo, los gestos, todo. Así funcionan las mujeres. ¿Por qué tienen estos exámenes? No porque quieran tener un marido, no, quieren saber si este es el alfa que realmente merece que me penetre y que yo tenga que estar 9 meses engendrando un hijo. Porque si ese hijo no va a sobrevivir porque es un pelotudo, porque es bobo, no lo voy a tener. Y así se manejaban los tártaros. Los tártaros eran la definición de todo lo que estaba bien. Y fíjense cómo es lo que estaba todo bien, ¿no? Que desollaban el pellejo de la cabeza o quitaban el casco para hacer vaso en que beber, ¿no? Y entre ellos, glorioso morir en la guerra. Firmaban los pactos, como dice Heródotes, Luciano y Nicolás Alemán, bebiendo su sangre, ¿no? Lo mismo hacían los escitas. Yo estaba leyendo Homero y curiosamente no dice que bebían la sangre, dicen que manchaban de sangre las lanzas. Lo mismo sucede en este otro libro que estoy leyendo, que es el Anabasi, que ya lo terminé. Lo estoy leyendo por segunda vez.
El Anabasis dice que para hacer un pacto se manchaban las lanzas de sangre, no decían que se tomaban la sangre. ¿Habrá sido cierto que no se tomaban la sangre del animal? No, la sangre no se la tomaban. Y la Biblia también dice que no hay que tomar la sangre de los animales. ¿Qué le parece a usted? ¿Será mala la sangre? Me parece que no. Incluso tenemos los Masái, que ellos... que es bastante cruel el hecho de andar... le pegan un flechazo a la cabra, pequeño flechazo, y le sale la sangre al animal, eso lo junta con una jarra y toman eso. Que toman la leche del animal y la sangre. Así es la naturaleza. Así es la naturaleza. Los indios no solo mataban a los enfermos, y si la Biblia dice que hay que hacer algo, hay que hacer lo contrario. No te queda opción. Puedes decir, no lo hago porque me parece que está mal, no lo hagas. Si matas un animal y no te tomas la sangre, tenés que comerte todo el animal. Los indios no solo mataban a los enfermos, pero creían hacer una buena obra en acabarlos. Bueno, los espartanos, de nuevo, son los más fuertes, los más duros. No. Los más duros eran los tártaros. Los más duros eran esta gente. Mataban a los enfermos. Si eras discapacitado o tenías algún problema, se terminaba. Ahí nomás. Es lo que hacían ellos. Y dicen que estaban haciendo una obra de bien. Ellos no pensaban, no, está mal y somos malvados. No, estamos haciendo el bien. Ser malo es dejar que se sigan reproduciendo gente que no tiene que reproducirse. Eso es ser malo. Porque está trayendo más gente que va a encarnar en almas, en cuerpos que les van a generar sufrimiento. Totalmente contrario al plan que Dios ha creado para nosotros. Y las religiones abrámicas, incitan totalmente lo contrario, porque ellos quieren que el enfermo sea mayoría y se ponga en contra del fuerte. Algunos indios no tenían rey ni ley y seguían solo el consejo de los viejos. Y lo mismo dice Ovidio de los getas, a mí no de los hunos, ¿no? Entonces él está comparando los pueblos escitas que estaban en la zona de euroasiática, ¿no? En la zona de Medio Oriente probablemente, más al norte, y los comparan con los indios, ¿no? Y dice que los indios no tenían rey ni ley, ¿no? Y seguían solo el consejo de los viejos. ¿Se dan cuenta? Entonces no tenemos que tener un líder, no tenemos que tener a alguien que nos diga lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que ser, y estamos queriendo ir más allá de lo que pasó en Alemania en el año 30, queremos ir más allá de eso. Queremos generar una solución de raíz y hacer propaganda para que esto cambie de una vez, para que nuestra nación tenga futuro. ¿Que es arriesgado? Es arriesgado. Pero nosotros podemos criar a nuestros hijos para que vivan en la realidad que vivían ellos, lo más cercano posible. O que nuestros nietos al menos lo empiecen a hacer, ¿no? De manera sopesada y medida. Fíjense cómo habla de los tártaros orientales, ¿no? Si había tártaros orientales, es porque había tártaros occidentales, ¿no? Tártaros de América y tártaros orientales. Eso es lo que hace el vocablo que se acostumbraba a utilizar en el 1700, cuando este señor estaba escribiendo esto. Los caciques eran gente blanca. No digo que exclusivamente gente blanca, pero los caciques eran gente blanca. Que eran gente que tenía sabiduría. Ya sabemos que los caciques se les decía Sakai. Los Saka. Cacique, Saka. Psique, Saka. ¿No se dan cuenta? Es lo mismo. Los Sakai eran una tribu, que era esta tribu védica, que hay que empezar a leer el Rig Veda, ¿no? Acá ya estamos garantizando y afianzando lo que ya sabemos de esta espiritualidad. Y todavía tenemos los libros, no sabemos si están intactos, pero tenemos los libros que nos explican cómo aumentar nuestra espiritualidad. Otra cosa que tenemos que trabajar, aparte del salvajismo. Los tártaros sacrificaban hombres por sus victorias, según Samedo, y ofrecían sus corazones a los ídolos, ¿no? Y acá tenemos Ovidio. Este muchacho no está mintiendo. Acá lo cita a Ovidio, que es este señor de la antigua Roma, y lo cita en latín. No es un pobre diablo que estaba hablando de tonterías. ¿No? Esto lo hacían. Lo hacían. Y está totalmente bien. Si vos si haces un sacrificio de un animal, después te lo comes, está bien, levantás el corazón, esto se lo ofrezco a los dioses en agradecimiento, y después te lo comes.
Y te lo comes crudo si te gusta comer carne. Y si hacían lo mismo con hombres, con los enemigos, y está bien. ¿Qué problema hay de ofrecer el cadáver de un enemigo a los dioses? O gracias por la victoria que nos ha dado, que nos permite sobrevivir. Listo. Aunque ninguna más diestra ni feroz que la Sitia, como le había dicho y prueba Luciano y Heródoto, ¿no? No había nadie tan diestro y tan feroz, no eran muy diestros para la lanza y para el arco, los escitas. Generalmente andaban a caballo. Fíjense que yo acá marco todo, Luciano, Heródoto, acá, bueno, no se ve bien, ese es el problema, pero acá está citado todo lo que está diciendo. Plumas no gastaban para adornos los escitas y tenían leyes. Es muy, muy descriptivo el libro. Yo lo voy a dejar en el link para que lo vean si quieren verlo. Hay muchas partes que habla del cristianismo y trata de hacer que todo cierre con el famoso libro, pero hay varias partes que están buenas. Los escitas juraban solemnemente por el solio, por el viento y la espada que les servía de ídolo de Marte, ¿no? Ellos adoraban a Marte de nuevo. Marte es el dios de la guerra, ¿no? Marzo es el mes de la guerra, Marte es el dios de la guerra, y claramente eran una tribu que era guerrera, vivían de la guerra. Probablemente hayan vivido del saqueo, hayan vivido de la caza, hayan vivido matando enemigos y comiéndose los enemigos, y eran salvajes. Eran totalmente salvajes y eran la expresión máxima de la supervivencia en la naturaleza. No tenían ninguna idea que los detenga. Y por eso tuvieron que usar la catástrofe. Porque no había otra forma. Si querían gobernar el mundo, ¿no? No había otra forma. No había una forma de cambiarlos, de lavarle la cabeza o mandarle a otras naciones porque eran los mejores guerreros. Necesitaban terminar con las pirámides, ¿no? Sin tener comercio alguno, ¿no? No utilizaban el comercio. El comercio es gay. La plata es gay. Es gay. Es gay y es contrario a la naturaleza. El Dios no quiere eso. Punto. ¿No? Porque en el principio todos fueron comunes en lo que declinaron en la idolatría, pereza y barbaridad. Acá tenemos de nuevo la idolatría, la pereza. Tenés que trabajar como un esclavo labrando la tierra para comer tus malditos cereales que te van a enfermar y debilitar. Primero, eso es el trabajo. El trabajo es absurdo. Obviamente que hoy necesitamos ser disciplinados, pero lo que tenemos que hacer es volver a la naturaleza. Eso es lo que hay que hacer. Si realmente amás a Dios, tenés que volver a la naturaleza y vivir naturalmente. El otro es degeneración. Lo otro es degeneración. Lo único que te va a poner fuerte es volver a las raíces, ¿no? Idolatría, que hablan de la idolatría, pero ¿qué es lo que adoramos nosotros? ¿Qué es lo que adoran ellos? Ellos adoran lo mismo que nosotros, ¿no? Adoran una cruz. Nuestros ancestros adoraban una cruz también. Se llama esvástica. De ahí viene la cruz de los cristianos. Porque tenían que usar algo que está en el inconsciente que no podían dejar. No, fíjense, acá todas las estatuillas, ¿no? Todos con barba, de nuevo. Yo me cansé de explicar esto. Acá tenemos estas piedras, todas estas ruinas, las islas de Pascua. Ya vimos que son ruinas que incluso acá tenemos a gente europea, ¿no? Que ha llegado y ha descubierto todos estos sectores. Esta pintura también hace ilustraciones de mujeres que están desnudas. Probablemente gente que haya vivido en la isla de Pascua cuando llegaron estos franceses o españoles, no sé qué exploradores de dónde eran. Fíjense el tamaño de estas construcciones. Probablemente hayan tenido una funcionalidad energética, como todas las... ustedes se imaginan que acá había más tierra, ¿no? Las placas tectónicas se movieron, ¿no? En muchas partes que se hicieron más anchas o se alejaron, ¿no? Y acá había tierra, mucha más tierra. Acá había, te diría que lo que es más de la mitad de Argentina, ¿no? Al lado de Chile, que se hundió. Fíjense lo distinto que era Perú, ¿no? Comparado con hoy. No es muy parecido. Acá tenemos todas las ciudades, ¿no? Las ciudades que eran de donde habitaban los escitas, donde tenían sus ruinas, ¿no?
eran los unos los del pueblo de Un en el Río de la Plata. ¿Qué está hablando acá? Unos en el Río de la Plata. Aunque sabemos que el Río de la Plata era el virreinato del Río de la Plata. No está hablando de eso ahora. Ojo. No es el Buenos Aires. Había unos en el Río de la Plata. Aunque nosotros en Argentina también tenemos el pueblo de los comechingones, ¿no? Que los mencionan. De acá debe estar comechingones. No se ve bien. Pero acá decía una ciudad que era comechingones. En el Río de la Plata. Unos. Eso está hablando el historiador. Es bien notorio lo que dice Diodorio de los Amazonas, que hicieron guerra a los atlánticos. ¿Qué es esto? ¿Por qué nadie habla de esto hoy? ¿Por qué no se puede hablar? ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué han pintado a esta mujer blanca y le han colocado que es una Amazonas? Miren la vestimenta, súper raro, nunca viste esto en tu vida. En el Amazonas. Gente que vivía en la isla atlántica de Platón, ¿no? Otros proceden de gente que vivía... Está hablando de quiénes eran los que vivían en América. Porque no eran solo escitas, habían gente de otros lados. Otros proceden de gente que vivía en la isla atlántica de Platón. Otros de algunos que partieron de las partes próximas y más cercanas a la sobredicha isla. Pasaron por ella de los Barlovento, que están bien cerca de donde ella estaba, y de aquellos de la tierra firme, ¿no? Había pequeñas islas que estaban cerca de la gran isla de Atlántida que menciona Platón. Y esto es muy interesante porque, claro, podemos decir, ¿por qué todas estas ruinas que están ahí? Porque sí, mucha gente dice que son los atlantes, ¿no? Y sabemos que tenemos el paleo sánscrito, que se parece mucho a el idioma de los atlantes, ¿no? A todas estas inscripciones que usan los bereberes, por ejemplo, que viven en el norte de África, que sabemos que son descendientes de los atlantes. Entonces es muy probable que los atlantes, los escitas, hayan estado conviviendo juntos. Ojo, porque esto es más complejo de lo que parece. Diversidad de lenguas, ¿no? Hay una diversidad grande de lenguas ahí en la zona de América, ¿no? Pues se dice, la primera razón y fundamento para decir que no había solo una nación o que había más naciones, ¿no? Dice que había negros, había indios, habían de todo, hermano. Y no me parece raro. La primera razón y fundamento que para ello tengo es hallar de estos indios tanta variedad y diversidad de lenguas, de leyes, ceremonias, de ritos, que sería costumbres. Como estoy hablando como español. Costumbres. Acá está la F, yo me río, porque no sabía esto, pero los gallegos hablan con la F. No dicen, no es Z, es F. ¿Qué estamos aquí hablando, tío? Es una F. El segundo fundamento es la dificultad que tiene creer que todos los indios proceden de gente que fuese aquel nuevo mundo, de solo una parte del viejo, y con solo un modo y manera de viaje. Entonces no había un solo modo de viaje, ¿no? No era que solo llegaron en manco, algunos llegaron en tierra, otros llegaron por barco, ¿no? Se fueron mezclando de tal manera que el linaje, costumbres, lenguas y leyes han escapado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el error de los escitas y la gente que vive acá? Porque si no han tenido la capacidad de sobrevivir, está bien la catástrofe, pero hubo mucha gente que se fue a la zona del Amazonas, mucha gente que tendría que estar acá todavía. Lo que pasó fue que se mezclaron. Entonces, eso les impidió sobrevivir de mejor manera, porque se mezclaron las memorias, se confundió el lenguaje y se fue echando a perder su sangre. No sabemos ya qué es lo que causa esto de andar mezclándose entre naciones. Ya vimos yo estoy todo el tiempo, acá no lo puedo hacer, pero lo feo que se ve, por ejemplo, la gente en Brasil, que no es solo una mujer. Yo estuve allá en Brasil y no me daba cuenta en ese momento la cantidad de minas que había tan feas, chabón. Porque, a ver, las chicas allá están muy bien de cuerpo, todo, pero cuando vos le ves la cara, decís realmente hermano. Pero esto no es normal, esto no es en todo el mundo, esto es acá en Brasil. Porque hay mezcla de todo. Tenés africano, indio y tenés gente de nuestra nación. Entonces es un tema que
que no se puede hablar. No se puede hablar porque hay mucha gente que se ofende. Pero es así. Y esto tiene que terminar de una vez. Tiene que terminar. Y no entienden nada. Son un pueblo que es muy ignorante. Son un pueblo que son todos cristianos. Jamás van a recordar algo de lo que hicieron sus ancestros. No. Tienen confundidos por un parte, tienen acá, por otra parte. Ya no les interesa. No tienen identidad. Entonces es algo que tiene que terminar. De lo contrario va a ganar el enemigo. Ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Y fíjense acá cómo los cristianos defienden todo esto. Porque esto de la mezcla es promovido por el cristianismo. Porque dice que todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Ante los ojos de Dios. Todos somos iguales. Y ahí está la igualdad, ¿no? Es todo lo mismo. Es todo lo mismo, es todo igual. No es que esto empezó con propaganda de hace poco, es propaganda milenaria. Y acá dice, de esto tenemos buen ejemplo en España, a donde podemos afirmar que ni el día de la mixtura de todas las naciones, que a ella vinieron, de que son testigos muchos y diversos vocablos y costumbres de todos ellos que hoy día perseveran. ¿Qué perseveran? No van a perseverar. No van a perseverar. Te lo puedo asegurar que no van a perseverar, mi amigo cristiano. Ya vemos que los cristianos promueven esto. ¿No? Porque sabemos que quién ha creado el cristianismo y qué es lo que quieren. Quieren terminar con todas las demás. ¿Se dan cuenta? Y ellos nos dicen que nosotros adoramos, que tenemos estas costumbres y estas adoraciones todas salvajes y qué sé yo, como si no tuviéramos espiritualidad. Esto es nuestra espiritualidad. Y estaba en todos lados del mundo. Polonia, los navajos que es acá en la zona de México, ¿no? Rusia, Alemania, Estados Unidos, los etruscos en Irak, los hititas en Perú, Tibet. ¿Por qué? Porque había gente de nuestra nación. Irán, Italia, incluso gente de otras naciones también adoptaron el símbolo, ¿no? Israel, en Israel incluso. Los vascos, los Anasazi, Japón, Etiopía, los aztecas, en donde no estaba este símbolo, ¿no? Y que estos tarados lo usan. No, ellos tienen su cruz modificada, pero no, ellos tienen que adorar a la cruz, porque está en la sangre, ¿no? Tenemos en todos lados del mundo tenemos este símbolo. Tenemos incluso, por ejemplo, Nicolás II de Rusia. Esto justo antes de que llegara el comunismo. Esto es en 1917, antes de que llegara el comunismo. El octubre sangriento. Mil Rubley, ¿qué tiene? ¿Por qué tiene ese símbolo ahí? Y va a volver. Y va a volver porque es nuestro símbolo. Y miren acá. No podían RCCR, dice Unión Soviética. Y acá está la estrella del comunismo. Y no pueden no ponerlo. Tienen que ponerlo porque si no, no es atractivo. Tienen que usar la maldita cruz. Maldita, entre comillas. Tienen que usarla. No les queda otra. Unión Soviética de nuevo. Son leyes. Fíjense cómo está esto. Más donde se puede ver mejor lo que voy diciendo en nuestras Indias, donde en castellanos, indios, portugueses, gallegos, vizcaínos, catalanos, valencianos, franceses, italianos, griegos y negros. Y claro, y así vemos cómo terminó. Todos nuestros problemas residen en la sangre, amigos. Todos nuestros problemas residen en la sangre. Y esto tiene que acabarse. La gente tiene que empezar a hablar de esto. Es un deber divino. Es un deber divino. De que nos demos cuenta de que no hay que mezclar más. No hay que mezclar más. Porque ahí viene la ignorancia. La gente no entiende las cosas. No le da la cabeza. Nunca van a saber cómo hacer para ir contra el enemigo, dicen. Y tenemos que aliarnos. ¿Saben qué es lo que pasa? Yo creo que hay menos capacidad de almas capaces de reencarnar en personas que están mezcladas. Ese es el problema. Porque hay personas que están mezcladas que tienen mucha capacidad. Y esas son las personas que tienen que ayudarnos.
Pero si después decimos tenemos que aliarnos con todos, y va a estar difícil. Vas a tener que explicarle con caramelos a la gente cómo hacer para terminar con esta gente que está en el poder. Que a ver, no va a ser tan difícil. Lo más difícil va a ser construir algo después de eso. Pero ¿qué vamos a hacer? La gente tiene que entender que esto no tiene que hacerse más. No tiene que hacerse más. Y tienen que cambiar la espiritualidad y su concepción de la muerte, ¿no? Porque esta gente piensa que se mueren y como el cristianismo es todo lo contrario a lo nuestro, en vez de pensar que reencarnamos, ellos piensan que después de la vida se termina todo. Otra boludez más. Y tenemos que volver a la magistralidad de lo que hicieron nuestros ancestros, que eran puros. Miren las construcciones. Así vivían nuestros ancestros. ¿Saben lo difícil que hacer esta obra que parece media mediocre, ¿no? Hay cosas mejores dentro de los cecitas. Pero ¿saben lo difícil que es hacer esto? ¿Quién puede hacer esto con máquinas modernas hoy? ¿Quién puede hacer estas construcciones? Y ellos todavía... Y esta gente está bien. Muchas de estas personas son puras. Y hasta conservan las tradiciones, que son tradiciones que tienen mucho más sentido que las religiones del abrahamismo. Y llevan las vestimentas, muchos llevan símbolos, ¿no? Muchos llevan símbolos, ¿no? Que de naciones que están en Eurasia. ¿Ustedes se dan cuenta de esto? Y son gente que son sana, que si bien nos pueden odiar y pueden ser manipulables porque tienen una intelectualidad más baja, pueden ser manipulables por el enemigo para ponernos en nuestra contra. Y también, bueno, está la desconfianza propia de ser de una nación distinta, obviamente, siempre sucede eso. Y tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero son gente que hace todo lo que está bien. Acá en Bolivia hay mucha gente que hace todo bien. Que tienen sus hijos, están en contra del LGBT y del feminismo. Se conservan muy puros. Son gente muy tranquila. Muchos son muy cristianos, ese es el gran problema. Pero a los ojos de Dios, ellos como nación están haciendo todo bien. Después que tengamos diferencias nosotros entre ellos es otra cosa. Y que más que nada ellos tienen la diferencia con nosotros. Que nos resienten, muchos tienen la cabeza lavada por la propaganda de ya sabemos quién. Pero bueno, amigos, esto ha sido, bueno, es un video muy largo. Yo espero que lo compartan. A mí me toma mucho trabajo hacer todo esto para ustedes. Yo estoy militando acá. No estoy haciendo otra cosa. Militar es tratar de cambiar la realidad. Y hoy tenemos toda la posibilidad de hacerlo. Incluso vamos a agradecerle a las Big Tech. Le voy a dedicar un brindis acá a las Big Tech. Gracias por darnos... Gracias por darnos la posibilidad de hacer propaganda a nosotros que somos sus enemigos. Y claro, obviamente tenemos la posibilidad, aunque tengamos menos vista, aunque el algoritmo no nos favorezca, a algunas personas yo le estoy haciendo impacto. Así que por favor les pido, compartan el trabajo que estoy haciendo, porque es impecable, está impecable. Es de buena calidad, funciona bien. No van a ver, la mayoría de la gente de habla hispana hace videos de mala calidad. Entonces, compartan por favor y ayúdenme a que esta información llegue a más gente. Hasta la próxima.